Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo crear una cadena de huesos que interactúe, que una diferentes drawing layers. Bien, el procedimiento es el mismo que cuando creamos una cadena de huesos que afecta a una sola capa. Es decir, que primero seleccionamos aquella capa en la que queremos que empiece la cadena de huesos. Vamos a la herramienta Rigging, comprobamos que tenemos la opción Game Bones seleccionada, comprobamos que el modo de animación está en Off y a continuación nos acercamos a la referencia y lo más al centro que podamos hacemos clic. Con eso tenemos la raíz del primer hueso, nos acercamos al segundo punto de referencia, volvemos a hacer clic, con eso hemos creado el primer hueso. Y ahora, para situar mejor este tercer punto de pivote, lo que voy a hacer es ocultar el antebrazo y teniendo este círculo como referencia, voy a colocar el tercer punto de pivote más o menos en el centro con otro clic y finalmente termino el hueso de la mano con un nuevo clic, recupero mi antebrazo, ajusto el ancho de la articulación, aquí voy a quitar y ajustar este para hacerlo más pequeño. Bien. ¿Cómo se ha construido la jerarquía de estos huesos? Pues aquí tenemos un Game Bone, que es el primero que hemos creado, que es el que mueve todos los elementos. Está arriba del todo de la jerarquía y por debajo tiene, en primer lugar, los otros dos huesos y por debajo de toda esta jerarquía de huesos están las tres capas que teníamos. Es decir, ¿a qué están afectando los huesos? Pues bien, los huesos afectan a cualquier cosa que tengan por debajo suyo en la jerarquía y al área que queda por dentro de la articulación. Esa sería la parte que deforman. Entonces, este Game Bone, como tiene todo lo demás por debajo en la jerarquía, pues cuando lo muevo, para comprobar cómo funciona siempre con la herramienta Transform. Vale, cuando yo lo muevo, pues se está moviendo todo, porque todo está por debajo de la jerarquía. Si yo estiro, pues también. Lo único que la deformación se produce en el área de esta capa. Esta parte ya le queda lejos. Lo mismo con el Game Bone 1, que sería este de aquí. En este caso aquí tenemos además una articulación, es decir, que cuando yo muevo este hueso de aquí, lo que está pasando es que todo aquello que queda por debajo de la jerarquía del Game Bone 1 y dentro del área de influencia del círculo de la articulación se deforma. Lo mismo ocurre con el Game Bone 2. Las tres capas están por debajo de la jerarquía, por lo tanto este Game Bone 2 sigue afectando a las tres capas y el área de influencia de esta articulación es lo que queda dentro del círculo. Entonces vamos a ver cómo no se mueve nada de la parte de arriba del brazo, pero sí de la manga y de la mano. En verdad no estamos viendo la mano porque queda por debajo, pero si yo ahora oculto esto de aquí, veremos cómo la mano también se deforma. Este sería el funcionamiento básico de los huesos. Si yo no quisiera que me ocurriera esto, que la manga se deformara, yo podría utilizar un comando, un tipo de capa
que se llama Kinematic Output. Entonces, el Kinematic Output básicamente voy a enseñarlo con la mano, que será lo más sencillo. Voy a ocultar esto. Selecciono la capa a la que quiero aplicar un Kinematic Output. Voy a el más Kinematic Output y fijaos cómo ahora cuando yo muevo este hueso o lo que está pasando es que la mano sigue la rotación del hueso, sigue la posición del hueso, pero no se deja deformar por el hueso. Para eso sirve el Kinematic Output, para que estos elementos sigan la posición y la rotación de los huesos, pero no se dejen deformar. Aquí pues tendríamos que aplicar algo parecido o jugar con la influencia, qué hueso influye a cada parte. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, lo veremos en el siguiente apartado, que es el de integración de Game Bones y la jerarquía de capas. Así que este tutorial acaba aquí.